100 años produciendo petróleo y estemos sufriendo la mayor crisis de nuestra historia. Precisamente produciendo la principal materia prima del mundo, la que nunca le baja precio, como se dice. Entonces tenemos que examinar cómo es que el desarrollo que siempre nos prometieron desde la época de sembrar el petróleo hasta hoy nos ha llevado a esa situación. O sea, esto no cayó del cielo, sino que esto tiene una explicación. ¿Vale? Bueno, esto no es importante, esto es, yo no voy a dejarle la presentación. ¿Ya? No, esto es lo que aquí Chusudowski, un señor que estuvo aquí, un chileno que escribió un libro muy importante, precisamente en la época de Carlos Andrés, que se llamó La miseria en Venezuela, demostrando cómo en aquella época todavía la miseria perduraba. Entonces lo que tenemos que ver es este país, con todos estos recursos, ¿no? Tenemos las 5 fuentes de energía que hay en el mundo, las 5 fuentes. En un momento en que precisamente la energía es básica, ¿cómo es posible que un país que tiene 5 fuentes de energía esté pasando hambre? Un país que tiene 30 millones de hectáreas, que hoy ni siquiera se necesitan hectáreas cultivables, como lo demuestra Holanda. En fin, tenemos agua, tenemos biodiversidad, o sea, tenemos todo lo necesario, empezando para no pasar hambre, segundo para tener por lo menos buenos servicios. Entonces, avancemos. Este es Humberto Adriani, el creador de la idea de sembrar el petróleo, que después la tomó Ulaanbaatar. Este fue el que avisoró lo que no iba a pasar hace más o menos 70 años, o un poquito más, casi 80 años. ¿Vale? Entonces, el petróleo, la producción petrolera, ha marcado el rumbo y la evolución del Estado venezolano y por lo tanto del gobierno. Quien crea que los gobiernos, ¿no?, son los que hacen que se evolucionen las sociedades, son los factores económicos en última instancia. Y el petróleo es el que ha asignado nuestro desarrollo. Y los hombres que han estado en los gobiernos, hombres y mujeres que han estado en los gobiernos, simplemente se han visto obligados a hacer lo que esos factores exigen. ¿Pasa? Es importante este gráfico, porque este gráfico es el dominio del petróleo en la economía y la geopolítica mundial desde 1869 hasta hoy. El mundo ha girado en torno a lo que es la principal fuente de energía. Y siendo la principal fuente de energía, dictamina indudablemente, ¿no?, el desarrollo del mundo. Y vean que los precios del petróleo han estado muy ligados a esa evolución. Entonces, aquí, con este gráfico sería suficiente para explicar lo que nos aconteció. En el año 36 se define una política petrolera y es el programa común a los partidos de izquierda y de derecha. Todos han prometido sembrar el petróleo. No hay ninguno que no diga que va a sembrar el petróleo. Y es un programa del año más antes del 36. La ley de hidrocarburos, que fue la que permitió por lo menos tener más acceso a la renta petrolera, es del año 43. Y en ese año 43 se dictaron las famosas concesiones por 40 años, ¿no?, en la época de Medina Angarita, se estableció también el impuesto sobre la renta. En el año 61 logra, con el gobierno de Betancourt, logra el doctor Pérez Alfonso establecer una política que era de no más concesiones, una política que era la correcta en ese sentido todavía. En el año 73, con la presidencia del doctor Caldera, se empieza a gestar lo que va a ser la nacionalización. ¿Pero por qué en el año 73? Porque en el año 83 terminaban las concesiones que se habían entregado en el 43. Eran más del 80% de las concesiones. Las últimas concesiones que terminaban en el 97 eran las de Pérez Jiménez, en los años 56-57. Pero las principales terminaban en el 83. De tal manera que 10 años después, toda la industria petrolera venezolana
todo lo que estaba construido pasaba a la nación gratuitamente. No teníamos que pagar un centavo, incluyendo la transferencia tecnológica. Y entonces el doctor Caldera empieza precisamente con la ley de reversión. ¿Pero por qué? Porque ya las compañías petroleras en el mundo sabían que se tenían que ir o tenían que entregar, y empezaron a crear las condiciones para nacionalizar, para transformar lo que eran concesiones en una nueva forma, ¿no?, de seguir explotando el recurso en Venezuela. Entonces, en el año 76, en el año 75 aparece la ley, en agosto, y entra en vigencia en el año 76, que es la ley que vamos a examinar. El año 1970 Venezuela alcanzó casi los 4 millones de barriles de producción, fue la época. Bueno, y después de aquí, de ahí para adelante, viene la apertura petrolera, que es cuando se vuelve a empezar a privatizar el país. Y bueno, lo que ya nosotros conocemos, lo que ha hecho, lo que ha terminado de hacer el gobierno actual, que es desliquidar la industria petrolera para venderla como se está haciendo a precio de gallina blanca. Este es el artículo 5. Este artículo 5 sencillamente se le obligó al gobierno, y se le obligó a Carlos Andrés que lo editara, pues no había necesidad. Si nacionalizamos, nosotros no tenemos que estar sencillamente, ¿no?, hacer convenios, ¿no?, con las empresas privadas, porque precisamente teníamos la capacidad de administrar la industria. Pero ese artículo 5, que lo firman a última hora, ¿por qué lo incluyen en la ley? Por una razón muy elemental. Cuando el gobierno va a nacionalizar el petróleo, va a tener que empezar a vender él el petróleo. Y en ese momento eran más o menos 2,5 millones de barriles diarios de exportación. Y cuando el gobierno se plantea eso, las petroleras le dijeron, bueno, lo que tienen vendido son 90,000 barriles de petróleo. Ve a ver qué hacen. Simplemente eso. O ustedes meten ese artículo, o a quién le van a vender petróleo. Esa fue la razón elemental. Que Carlos Andrés es un traidor, hizo lo que tenía que hacer. No podía hacer otra cosa. Había posibilidad de enfrentarse en ese momento al imperialismo, etc., ¿no? Además que esa no era la política. Se estaba iniciando la globalización en aquellos momentos, parece, del embargo petrolero, y se hizo lo que se tenía que hacer. Bueno, ahí lo que se hizo fue que el Estado recupera la propiedad del yacimiento y los concesionarios se van. Y vean lo que hicieron, lo que hizo las compañías. 14 operadoras se transformaron en 14 compañías, todas dependientes de la misma compañía. O sea, fue sencillamente, salieron los americanos que están al frente, pero se quedó toda la gente de la meritocracia que se había construido con ellos. Esto es un esbozo de cómo se hizo. Hasta el año 76, primero está la época de las concesiones, luego viene la época de la nacionalización, y hasta el 98-2002, estas compañías salen y PDVSA se constituye en una sola compañía que opera todo. ¿Pasa? Bueno, cuando se nacionaliza, año 76, estas dos líneas son los ingresos y los costos operativos. Esto estaba invertido antes de la nacionalización. Si nosotros volteamos esto, era lo que ocurría. Le tocaba el 74% a la compañía y a nosotros el 14%. Cuando se nacionaliza, como no tenemos que pagar nada de eso, empezamos a percibir, ¿no?, el 74% del ingreso petrolero. Y este gráfico nos va a explicar, ¿no?, hasta hoy la historia de Venezuela.
Vean que en el año 1989-90 se cruzan las dos líneas, los costos operativos de la industria crecen, empiezan a disminuir, es precisamente el problema que enfrenta Lucinchi y que enfrenta Carlos Andrés. El país está endeudado desde la época del propio Carlos Andrés, pero más que todo con Luis Herrera, y se produce el famoso Caracazo, ha caído el campo socialista, etcétera, y se tiene que plantear, desde el punto de vista de las compañías petroleras, una nueva estrategia, ¿no? Pero esto siguió creciendo hasta hoy. Vean que el 86% y tal vez más de la producción petrolera se va en costos operativos, o sea, sencillamente en asalto al país. Este es más o menos un ejemplo de el papel que juega una parte que es conocida porque trabaja en el petróleo, y es que nosotros tenemos que comprar petróleo en el exterior para las refinerías que empezamos a comprar, y ese costo llega al 40% de los costos operativos. O sea, nosotros exportamos un petróleo que lo vendemos a 10, y a veces tenemos que comprar en el exterior petróleo a 40 o a 30, y ahí se nos va el 40% del ingreso. Este es el mecanismo precisamente que somete a cualquier país: los costos operativos, los famosos negocios internacionales. ¿Así? ¿Por qué? Porque sencillamente empezamos a comprar desde la época de Calderón, Berti y de Copel. Empezamos a comprar refinerías que las estaban vendiendo porque estaban obsoletas, refinerías que no podían procesar el petróleo venezolano, porque el petróleo venezolano fundamentalmente es pesado, el 30% es liviano, y entonces en esas refinerías tuvimos que empezar a comprar desde gasolina, como estamos comprando hoy, hasta petróleo para que esas refinerías pudiesen operar. Pero no solamente teníamos que comprar petróleo, teníamos que dar descuento al petróleo que exportábamos, descuento que llegó en el caso de Sigo a $4 y que producía pérdidas todo el tiempo, en aquella época y en esta época. ¿Pasa? Devuelve al anterior. Ahí están, del año 99 al 2015, de $1 millón, ¿no?, del ingreso petrolero, la mitad se fue en comprar petróleo en el exterior. O sea, ahí se desangra el país. Entonces, no es que la renta es mala y que tenemos que cambiarle el rentismo, es que si se lo roban, ¿no?, y punto. Entonces, déjame aquí hasta atrás. ¿Cuándo empieza la declinación del país? Este gobierno lo que hizo fue terminar con la reforma del Estado, ¿no? La declinación empieza aquí precisamente, cuando estos costos operativos empiezan a subir. Y para que vean cómo la izquierda y la derecha tienen el mismo análisis. Este es el análisis de Carlos Mendoza Postelá, un crítico de todos los gobiernos sobre la política petrolera. ¿Pasa? Pero Manuel Santos, el que está ahorita en el exterior, tiene el mismo análisis. La declinación del Estado no empezó ni con Carlos Andrés ni empezó con Chávez. Empezó exactamente en los años 75 y 76. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros tenemos que analizar la historia de nuestro país del siglo pasado hasta hoy en dos grandes fases. Un punto de inicio en el año 2008 y en 1908 y 1925, cuando empieza la explotación petrolera y se empieza a transformar el país de un país feudal en un país industrializado. El punto culminante de ese ascenso se llama
el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, con lo que se llamó el Gran Viraje. De tal manera que todo lo que tenemos en este momento que nos mantiene fue construido desde Gómez hasta Carlos Andrés. De ahí en adelante viene la declinación hasta lo que es hoy. Por eso es que no se puede analizar la evolución del Estado venezolano sin tomar en cuenta nuestra relación con el exterior. Entonces, eso es importante tenerlo presente cuando se analiza el problema petrolero. Y por eso es que coinciden los dos. No, es que esto no empezó ahorita. Esto empezó incluso con la reforma del Estado, más concretamente. El punto culminante del desarrollo en Venezuela se llamó, ¿no?, las empresas básicas del Plan Quinto de la Nación, ¿no? Y de ahí para adelante lo que vino fue endeudamiento y declinación de Venezuela. Empezó la inflación a aparecer en el país, etc. Así. Entonces, si nosotros vemos el desarrollo de Venezuela, ¿no?, desde 1922 hasta hoy, es ligado totalmente al petróleo. Entonces, en Venezuela pasa, no hay gobiernos buenos ni gobiernos malos, no hay democracias bondadosas y dictaduras perniciosas. Lo que hay son buenos y altos precios del petróleo y punto, con la característica, ¿no?, y eso es la virtud, entre paréntesis, de este gobierno, es que con el mayor ingreso petrolero que ha tenido la nación, destruyeron el país. O sea, es que esto incluso es increíble. O sea, no es posible que un militar que cuando se gradúa en la primera promoción de doctores en ciencias militares, ingenieros, para administrar el país, porque la promoción Simón Bolívar era esa, es un cambio en la política para usar el ejército como ejército de intervención, preparar a los militares para que administren el Estado. Y cuando ese señor se graduó, lo asignan a una proveeduría. El que le sigue es una persona que llegó a ser chofer del Metrobús y un reposero profesional, porque creó un sindicato paralelo para tener un... Y luego, la otra persona que le sigue fue un hombre que precisamente el día del 4 de febrero tenía que montar las antenas de comunicación y se entregó sin pelear. Entonces hay que analizar muy bien si esas tres personas con esas características pueden destruir un país como se hizo. O sea, yo dudo de que hubiese estado en capacidad de destruir lo que hicieron, porque no es fácil destruir un país como el nuestro en tan poco tiempo. Algo que se duró 80 años, 60 años para construirse, lo destruyeron en menos de 10 años. Entonces, esto es lo que explica. Aquí no hay ni buenos ni malos, o no hubo ni buenos ni malos gobiernos, era alto y bajo precio del petróleo, y eso lo estamos sufriendo nosotros desde que llegaron los españoles. Vivimos del café, vivimos del cacao, y después empezamos a vivir el petróleo. O sea, a nosotros nos dicta nuestro desarrollo al exterior, la gente que está al norte del Atlántico. Esos son los que han definido. En la División Internacional del Trabajo, nosotros somos una colonia, y punto, sin soberanía. Nosotros nos podemos llenar de orgullo como venezolanos, todo lo que usted quiera, pero nuestro desarrollo, nunca hemos salido de su desarrollo. Conocimos gobiernos buenos, hasta Carlos Andrés Pérez y tal vez hasta Luis Herrera. ¿Pasa? Y aquí tenemos un resumen. Venezuela ha tenido 4 grandes boom petroleros. 4 grandes boom. El del año 27 al 39, que es la época en que Venezuela se convierte en el primer país exportador de petróleo en el mundo, abasteciendo a la nación más importante, como era Estados Unidos en ese momento. Es el gobierno de Gómez, el gobierno de López Contreras. Es el primer boom petrolero. Segundo boom petrolero es del año 48-58, cuando Acción Democrática es derrocada y Pérez Jiménez entrega las concesiones y recibe también
nuevas entradas. Y está el periodo 1973-1984, que es el periodo de los embargos petroleros, el periodo que vive Carlos Andrés y el periodo que vive Luis Herrera. Y el último periodo es ese que está ahí, el gobierno de Chávez del año 2004 aproximadamente hasta el año 2014. ¿Pasa? Esto fue lo que le entró a Venezuela por petróleo durante todos los anteriores gobiernos. Esto fue lo que le entró a este señor. 2 meses y medio. El asalto que se le ha hecho al país es el asalto más grande que se le ha hecho a país alguno en América Latina, por lo menos. Superior incluso a lo que se le hizo a toda América Latina durante la conquista. Y muy pocos venezolanos entienden eso o lo saben. O sea, ¿cómo es posible un país que recibió $1 billón de dólares, unos 40, sí, más o menos unos 30 plan Marshall, ¿no?, que reconstruyeron a 27 países de Europa? Aquí nos han colocado en una posición que el 80% de la población en Venezuela en este momento vive entre la pobreza y la pobreza extrema. Y puedo hacer una prueba aquí muy sencilla. ¿Quién recibe de los que estamos aquí presentes $480 mensuales? Levanten la mano. No importa que tengas carro y que tengas casa propia. O sea, vamos a reconocer que somos pobres y de solemnidad, porque a veces no sabemos si vamos a tener café mañana. Entonces, esto es lo que ha pasado con el petróleo, ¿verdad? La gota, eso no es una gota, eso es un barril de petróleo. Bueno, estos son los 4 cómplices de la izquierda en que llevaron adelante toda esta política. Unos son héroes, otros son perseguidos. Todavía de esa fauna quedan 3 vivos, de los cuales 2 están fuera del gobierno, pero el otro está todavía en el Banco Central. Seguimos. ¿Cómo entró ese dinero? ¿Cuánto dinero recibió este gobierno? Este gobierno recibió $2 billones. Porque una cosa fue el dinero que recibió por petróleo y otra cosa fue el dinero que recibió por impuestos y por créditos. $2 billones en ese periodo. Eso no lo recibió ningún país en América Latina. ¿Pasa? De tal manera que esto es el periodo del señor Chávez, ¿no? Sencillamente vivieron el boom, ¿no?, de $150 el barril de petróleo. Y por eso es que en el año 2008 ellos anuncian la transición al socialismo. Y la transición al socialismo que anuncian en el 2008 va a ser el inicio de la política neoliberal, porque es cuando cambian el signo monetario y empieza la inflación hasta hoy. Y sin embargo nadie lo captó. Y la oposición en el año 2006, también siguiendo directrices, abandonó el Parlamento y le dejó a los chavistas que hicieran lo que le diera la gana. Entonces ahí hay una complicidad. ¿Así? Este es el resumen de este periodo. Chávez, Maduro, de casi 3 millones de barriles, estamos ahorita en 700 barriles diarios de producción. ¿Pasa? De tal manera, ¿cómo se logró esa destrucción? Esto era la apertura petrolera. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez y luego Caldera? Las empresas petroleras que nunca se fueron del país, que la tuvieron controlada, volvieron como contratistas. Y ese contrato era lo siguiente. Todo eso que están ahí son contratos que le dieron.
Entonces, en el mismo yacimiento donde PDVSA sacaba petróleo a $10, ellos al lado lo sacaban a 14. Yo lo sacaba a 7 y yo lo sacaba a 12. Y teníamos que pagar ese precio. Y por ahí se drenó cualquier cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Pasa igualito que allá. Transformamos a la gente que estaba pintándome la casa en propietario de la casa. Lo convertimos en empresas mixtas. Con el mismo mecanismo, las empresas mixtas terminaban en el 2012. Y desde el 2006, ¿no?, ellos empezaron a, vamos a hacer empresas mixtas, y lo hicieron. O sea, transformamos a unos concesionarios en propietarios, con una particularidad. En el campo Boscán, que es un inmenso campo que todavía está produciendo más de 100.000 barriles diarios, ¿no?, aparentemente no se ha sacado más del 5% a ese campo. Le entregamos en 49% en propiedad a Chevron ese campo. De tal manera que si mañana tenemos que expropiar para no tener que pagarle más a ellos, tenemos que pagarle la mitad del petróleo que está contenido a los precios de mercado. Para que sepan lo que nos hicieron, ¿no?, o lo que nos remataron en este momento. Volvimos a hacer colonia. ¿Pasan? Y esto en el 2018, que es cuando se firma la liquidación final de PDVSA, cuando ellos dicen, le dan al general Quevedo la potestad de que pueden crear, si lo puedes leer ahí, ¿lo puedes leer ahí? Porque sí, crear, suprimir o efectuar modificaciones a las empresas del sector público industrial petrolero, incluida Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima y sus empresas filiales. y allá, Contratar y comprar directamente sin licitación. es el decreto del 2018, que acaban de sentenciar a unos inocentes, realmente la mayoría, a 30 años, con el famoso show de la avenida Bolívar, del famoso magnicidio. Todo eso que hicieron era para encubrir esto que estaban haciendo con el Petro, con el tratón de Banesco. Habían entregado sencillamente a los rusos y a aquel señor que se llama Ali Mochili, de Chevron, que es el zar, que tuvo 20 años en Venezuela. Se fue recientemente dirigiendo las operaciones de ExxonMobil y de Chevron de toda América Latina. Es el único tipo que se ha sentado en la silla presidencial, ¿no?, cuando en Falcón le entregaron los campos, los yacimientos de gas. Chávez lo invitó a que se sentara en la silla presidencial para ratificar quién es el amo. Pasa. Bueno, y estos dos señores, aquí está el héroe ese que llaman Ali Rodríguez, ¿no?, que es el que, y esas son las empresas, esas son las 6 empresas, ¿no?, que son las que están sencillamente, Total y el Tata Oil y Eni, que son las que ya están empezando a cobrar. Ahorita Total y Repsol es una subsidiaria de Chevron y están empezando a cobrar la deuda con petróleo, ¿verdad? Entonces, de tal manera que la faja petrolera, en manos de quién está realmente. Esa faja y esa compañía que ustedes ven ahí, Odebrecht, que ya se fue, porque esos bancos son los que tienen la deuda venezolana, no son los chinos. Los chinos lo que tienen es un atraco que nos hicieron con chuparse con ellos. Los chinos nunca nos han prestado dinero. Nosotros lo que hicimos fue venderle a los chinos fiados el petróleo que le vendíamos en el exterior. Los chinos lo venden a contado, depositan en una cuenta en el Banco de Desarrollo Chino, se cobran un supuesto crédito y lo demás pasa al bande. Ellos perfeccionaron el mecanismo que tenía la meritocracia PDVSA con los negocios internacionales.
pusieron el dinero fuera del control del fisco. Esta es la faja, ¿pasa? Este es el arco minero. Mucha gente cree que el arco minero, un territorio del tamaño de Cuba, que fue entregado para su libre protección. Mucha gente cree que esos son chinos y rusos y los ladrones. No. BlackRock, Gold Reserve, Barrick Gold. Esta es una compañía, estas son dos compañías que son compañías de maletín de Barrick Gold y de BlackRock. Igual que Fisco es uno de los grandes fondos de inversión privados, tan privado es que no cotiza en la bolsa. Esos son los que son dueños del arco minero de Orinoco. ¿Alguien ha denunciado esto? Nadie. Porque esta investigación la hice yo en el 2016, tan pronto terminó el arco minero. La envié a todos los periódicos y a todos los... Nadie. ¿Pasa? Aquí está la deuda de PDVSA y la deuda del país hasta el 2040. Y los pagos más importantes vienen ahorita. Vean, del 2023 al 2027. O sea que ese petróleo que vamos a empezar a sacar es para pagar esa deuda. O sea que no estén creyendo que indudablemente que eso va a drenar al país, ¿no? Porque se hace producir petróleo, pero eso es para pagar deuda. Pasa. A eso van. Bueno, mira, hasta ahí está mi conferencia, porque yo creo que ya terminó mi tiempo. Esa pique y se extiende, pero vamos a dar. Eso es lo que yo quería precisamente que se conociera. ¿Cuál es mi intención con estos foros? Es que nosotros, aquí yo creo que soy uno de los más jóvenes, yo tengo 78 años. Nosotros lo que le podemos dejar a uno, dos o tres que están aquí menores de 40, digo que no puedo decir que de 30, es nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es que tenemos que reescribir la historia. Porque si algunos adecos hoy se sienten engañados, ¿no? Yo tuve 20 años en lo que se llamó la lucha armada, tuve 12 años preso y tengo el orgullo de que estuve preso con todos los presidentes de la Cuarta República y el señor Hugo Chávez me persiguió en Oriente cuando era teniente antiguerrillero buscando la subversión comunista. Ese es mi verdadero currículum. ¿Y qué me planteo? Dejarle a mis nietos, a las generaciones que vienen, que tenemos que reescribir la historia. Porque la historia que nos contaron y la historia en la cual fuimos protagonistas, ¿no? Había un amo atrás, ¿no? Un director de escena, como decía Domingo Alberto, que es el que dirigía todas estas cosas. Y creo que es lo único que podemos hacer y tenemos un problema serio. Y es que para el 2030, si alguno de los que están aquí presentes sobrevivimos, ¿no? Porque ellos tienen planteado que para el 2030 la población existente serán felices sin tener nada. Por lo tanto, a los que vienen detrás de nosotros, por lo menos les podemos dejar esa experiencia. Y ese es mi proyecto principal, reescribir la historia por lo menos los últimos 60 años de Venezuela, de qué fue lo que nos pasó. Porque si alguna gente se siente decepcionada por la acción democrática que existió, imagínense nosotros que nos empezaron a meter cuento con Lenin y Stalin y Fidel Castro. O sea, nosotros tenemos más dolor que ustedes. Bueno, gracias por todo.